¿Crees en todo lo que oyes sobre la Biblia? En el video de hoy de Virtude en Verso, vamos a revelar 10 cosas que casi todo el mundo piensa que están escritas en las Escrituras, pero que, en realidad, nunca fueron dichas. Prepárate para descubrir verdades ocultas, derribar mitos antiguos y ver la palabra de Dios con otros ojos. No te olvides de dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna revelación. Hay verdades que nunca fueron dichas y mentiras que todos creen, como si fueran sagradas. ¿Cuántas veces has oído frases repetidas en el púlpito, dichos populares o incluso historias que parecen formar parte de la Biblia, pero que en realidad nunca fueron escritas en sus páginas? La mente humana tiene una habilidad curiosa: transformar la tradición en escritura, transformar la leyenda en doctrina y la invención en fe. Sin embargo, al sumergirnos en el texto sagrado, percibimos algo incómodo. Buena parte de lo que consideramos como palabra de Dios es solo la voz del pueblo, una construcción cultural que ha resonado durante siglos hasta volverse casi incuestionable. Es como una niebla que nubla la visión. Pensamos que estamos mirando la luz de la revelación, pero a menudo seguimos sombras de interpretaciones equivocadas. Hoy, en esta inmersión profunda, vamos a desvelar juntos 10 de los mayores engaños que todos piensan que están en la Biblia, pero no lo están. Y a lo largo de este camino, cada mito revelado será como una máscara que cae, mostrando la diferencia entre lo que es tradición humana y lo que realmente está escrito. Prepárate. Algunos descubrimientos pueden sacudir certezas antiguas. Quizás hayas oído desde niño que a quien madruga, Dios le ayuda, como si fuera una verdad incontestable salida directamente de las Escrituras. Muchos padres aconsejaron a sus hijos con esa frase. Predicadores la repitieron en los púlpitos e incluso profesores la usaron como lección de disciplina. Pero la realidad es que esa expresión nunca estuvo en la Biblia. Es, en realidad, un dicho popular de origen cultural, no divino. La palabra de Dios nunca condiciona la ayuda del Altísimo a la hora en que alguien se despierta, sino a la sinceridad de su corazón y a la obediencia a su voluntad. El Salmo 127:2 nos recuerda: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. El verdadero mensaje bíblico es justamente lo contrario. Dios no mide la bendición por el esfuerzo humano de madrugar, sino por la confianza depositada en Él. La frase suena bonita, tiene un tono moralizador, pero no es más que una invención que se ha arraigado en el imaginario colectivo. ¿Cuántas personas no viven cansadas, creyendo que necesitan demostrar su valor a Dios a través de rutinas exhaustivas, sin darse cuenta de que Él ya cuida de sus hijos incluso mientras duermen? Es curioso notar cómo esta frase se ha vuelto tan popular, hasta el punto de que muchos jurarían haberla leído en algún versículo. Se repite con tanta naturalidad que ya se mezcla con la sabiduría bíblica, cuando en realidad pertenece al campo de los proverbios humanos. Si analizamos la Escritura, encontraremos pasajes que valoran la diligencia y la responsabilidad, como en Proverbios 6, 9, 11, donde se advierte al perezoso: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pero nótese la diferencia. Aquí no hay relación con el acto de madrugar, sino con el vicio de la pereza y la inercia. El problema no está en el reloj, sino en el corazón que elige no actuar. La Biblia exalta la sabiduría y el celo, pero nunca convirtió el hábito de madrugar en la clave de la bendición. Esta confusión nace precisamente cuando las tradiciones populares se unen a interpretaciones superficiales, creando un versículo inexistente. El peligro es cuando tales frases, aunque suenen inocentes, terminan moldeando la fe de las personas de forma equivocada, y así un simple dicho adquiere el peso de una ley divina que jamás fue dada. Cuando hablamos del Edén, la escena es casi automática en la mente de todos. Eva extiende la mano, coge una manzana roja y brillante, se la da a Adán y ambos prueban el fruto prohibido. Esta imagen está tan arraigada
que incluso obras de arte, películas y libros la reproducen. Pero la gran revelación es que en ningún lugar de la Biblia se afirma que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal fuera una manzana. El texto de Génesis 3:6 solo describe: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ninguna mención a la manzana o a cualquier otro fruto específico. Entonces, ¿de dónde surgió esta idea? Muy probablemente de traducciones e interpretaciones posteriores, especialmente de la palabra latina malum, que puede significar tanto mal como manzana. Así, con el tiempo, la tradición europea consolidó esta asociación, convirtiendo la manzana en el símbolo del pecado original. Pero la verdad es que el fruto podría haber sido cualquiera: una higuera, una granada, o algo que ni siquiera conocemos. Lo importante nunca fue la especie del fruto, sino la desobediencia al mandamiento de Dios. La fascinación por la manzana como fruto prohibido no es solo un detalle cultural, sino una poderosa construcción simbólica que ha atravesado siglos. En la Edad Media, artistas y escritores usaron la imagen de la manzana porque era un fruto común, visualmente llamativo y cargado de significados. Representaba el deseo, la belleza e incluso la tentación carnal. Sin embargo, cuando miramos la narrativa bíblica, nos damos cuenta de que el foco no está en el objeto en sí, sino en la actitud de romper la confianza en Dios. Comer el fruto fue solo la materialización de la elección de seguir la propia voluntad, en lugar de obedecer al Creador. Es por eso que la identidad del fruto nunca fue revelada. Es, en realidad, un símbolo universal de desobediencia, no de botánica. El peligro está en reducir el episodio a un detalle irrelevante, como la especie del fruto, y olvidar que el mensaje principal es sobre la libertad de elección y sus consecuencias. Así, al perpetuar la idea de la manzana, corremos el riesgo de enfocarnos en la cáscara de la historia, sin probar el verdadero sabor de su lección espiritual. La escena del pesebre es mundialmente conocida. 3 reyes, coronados y vestidos ricamente, se acercan a Jesús recién nacido, cada uno trayendo su regalo: oro, incienso y mirra. Pero al abrir el Evangelio de Mateo, encontramos algo muy diferente. El texto sagrado en Mateo 2:1-2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Observa con atención. El relato no habla de reyes, sino de magos. Tampoco menciona cuántos eran, solo que trajeron regalos. La tradición posterior, al ver 3 tipos de regalos, dedujo que eran 3 personas, y más tarde, a lo largo de la historia, recibieron nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar, e incluso orígenes diferentes, representando continentes. Pero nada de esto está en el texto bíblico. Lo que Mateo nos muestra es que hombres sabios, probablemente estudiosos de las estrellas y las señales celestes, reconocieron en el nacimiento de Cristo algo grandioso y se dirigieron hacia él. La realeza, las coronas y los nombres nacieron solo de la imaginación humana. La transformación de los magos en reyes no fue una casualidad, sino un proceso que respondía a las expectativas culturales de la época. La tradición cristiana primitiva veía en estos visitantes una confirmación profética. Isaías 63 dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así, asociar a los magos con reyes reforzaba la idea de que la venida del Mesías ya estaba siendo reconocida por autoridades extranjeras, simbolizando que Cristo era adorado no solo por pastores humildes, sino también por hombres de prestigio. El número 3, a su vez, es místico, asociado a la perfección y a la Trinidad, y encajaba bien en la narrativa popular. Con el tiempo, el detalle se cristalizó hasta volverse incontestable en los pesebres y en los villancicos navideños. Sin embargo, el texto bíblico deja el misterio en el aire. Podrían haber sido 2, 4
o incluso 12 magos venidos de tierras lejanas. Lo que importa no es el número ni el título que les dieron, sino el gesto simbólico de hombres del Oriente reconociendo ante el cielo estrellado que un rey había nacido. La simplicidad del texto nos recuerda que no necesitamos adornos humanos para comprender la grandeza de la escena. Pocos equívocos han generado tanto prejuicio como la asociación de María Magdalena con la prostitución. La imagen de la mujer caída, arrepentida, tocando los pies de Jesús y siendo perdonada, ganó fuerza en tradiciones populares e interpretaciones literarias, pero no tiene base bíblica. En los evangelios, María Magdalena es presentada como una seguidora fiel, presente en la crucifixión y la primera en testificar la resurrección. Lucas 8:2. Juan 21:18. En ningún momento los textos afirman que ella haya sido prostituta. Esta confusión probablemente surgió de la fusión de diferentes mujeres que aparecen en los evangelios. La pecadora de Lucas 7, que ungió los pies de Jesús, fue erróneamente identificada con María Magdalena a lo largo de los siglos. Esta asociación injusta transformó a una de las discípulas más valientes y comprometidas en un estereotipo negativo, borrando su verdadera historia de dedicación y fe. Al entender la narrativa bíblica correcta, nos damos cuenta de que María Magdalena no es símbolo de pecado, sino de testimonio y valentía ante lo inexplicable. El malentendido sobre María Magdalena revela cómo interpretaciones equivocadas pueden moldear la percepción de generaciones enteras. A lo largo de la historia, líderes religiosos y escritores reforzaron la idea de que era una mujer de moral cuestionable, quizás para crear un contraste dramático con la pureza de los discípulos hombres. Sin embargo, la Biblia la describe como alguien a quien se le perdonaron sus deudas espirituales y, sobre todo, una fiel seguidora de Cristo. Lucas 8:2 afirma que fue sanada de 7 demonios, pero no relaciona esto con ninguna práctica sexual ilícita. Se trata de una liberación espiritual. Al reducir a María Magdalena a un estereotipo, perdemos la oportunidad de comprender su fuerza e importancia en la narrativa del Evangelio. Lo que realmente debemos admirar es su persistencia, su valentía para permanecer cerca de Jesús cuando muchos huyeron, y su papel crucial como testigo de la resurrección. El mito de la prostituta, por lo tanto, es una invención humana, fruto de interpretaciones superficiales y culturalmente sesgadas. Cuando recordamos a Jonás, la imagen clásica surge de inmediato. Un hombre siendo tragado por una enorme ballena, viviendo 3 días en el vientre del animal antes de ser escupido en tierra firme. Pero si abrimos el texto bíblico en Jonás 1:17, veremos que el relato no menciona ninguna ballena. El versículo solo dice: "Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. La palabra usada en hebreo es genérica, gran pez, sin especificación de especie. La tradición de la ballena surgió mucho después, probablemente por obras de arte, enciclopedias y leyendas populares, que intentaban dar una imagen más concreta a la historia. La Biblia, en su esencia, se enfoca en la experiencia de Jonás, el confinamiento, el arrepentimiento y la entrega a la voluntad de Dios. El animal es un instrumento de Dios, no el protagonista del milagro. Al imaginar una ballena gigante, perdemos el sentido espiritual del episodio, que nos invita a reflexionar sobre la obediencia, el arrepentimiento y la confianza. El error de imaginar una ballena en lugar de un gran pez revela cómo los detalles culturales y artísticos pueden alterar la percepción de historias bíblicas enteras. A lo largo de los siglos, escritores e ilustradores quisieron hacer la narrativa más dramática, más visual, y terminaron añadiendo elementos que nunca estuvieron en el texto original. Pero lo que importa en 1900 realidad no es el tipo de animal, sino la experiencia de Jonás. 3 días de confinamiento, reflexión profunda y transformación interior. Es en ese periodo que Dios prepara al profeta para su misión en Nínive, mostrando que no hay obstáculo que él no pueda transformar en aprendizaje. La gran lección del relato no está en el tamaño o la especie del pez, sino en la entrega total a la voluntad divina. Así,
al desmitificar la ballena, percibimos la fuerza de la historia real. Un mensaje de arrepentimiento, misericordia y renovación espiritual que permanece vivo hasta hoy. La imagen de Adán acostado mientras Dios le quita una costilla para crear a Eva es una de las más populares y difundidas sobre el Génesis. Pero si miramos con atención el texto original, descubrimos algo sorprendente. En Génesis 2:21-22, la palabra utilizada en hebreo es tsela, que significa lado o parte, no necesariamente costilla. Así, Eva fue creada a partir de Adán, sí, pero el texto no especifica una costilla lateral del cuerpo. La interpretación de la costilla se consolidó a lo largo de siglos, probablemente porque la palabra sonaba demasiado literal en traducciones antiguas y permitía una representación visual fácil para artistas y profesores. El punto central de la narrativa, sin embargo, no es la anatomía, sino la unión entre hombre y mujer, la complementariedad y la intención divina de crear una asociación, amor y cooperación entre Adán y Eva. Enfocarse en la costilla desvía la atención de la lección espiritual hacia un detalle físico que nunca fue el foco del mensaje bíblico. Al fijar la imagen de la costilla, perdemos la dimensión simbólica que el Génesis quería transmitir. El relato muestra que Eva fue formada a partir de Adán, de su propia esencia, para representar la unión, la empatía y el vínculo profundo entre hombre y mujer. El detalle físico es secundario. Lo esencial es el mensaje espiritual. Dios crea a la humanidad para relacionarse, para compartir, para complementarse. La tradición de imaginar una costilla, aunque visualmente impactante, transforma la narrativa en algo literal y limitado, desviándonos de la comprensión más profunda del texto. Es fascinante cómo una sola palabra puede generar siglos de interpretaciones erróneas, reforzando estereotipos o moldeando imágenes populares, cuando en realidad lo que permanece es la intención divina de mostrar que la humanidad nace de la comunión, no de partes del cuerpo aisladas. La imagen de Noé, conduciendo parejas de cada especie de animal al arca, es tan icónica que muchos la aceptan sin cuestionar. Sin embargo, Génesis 7:2-3 aclara que la Biblia distingue entre animales impuros y puros. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Es decir, solo los animales impuros entraron de 2 en 2, mientras que los puros vinieron en 7 parejas. Aunque parezca un detalle pequeño, altera completamente la comprensión de la narrativa, mostrando que había una planificación divina específica relacionada con rituales y sacrificios posteriores, además de la preservación de la vida. La confusión ocurre porque la tradición popular simplificó el texto para facilitar la historia, transformando una instrucción detallada en un concepto genérico: 2 de cada especie. Este mito ilustra cómo el imaginario colectivo tiende a simplificar o uniformizar narrativas complejas sin percibir matices que conllevan un significado profundo. La creencia de que todos los animales entraron solo en parejas ignora la riqueza del plan divino detallado en Génesis. Al reservar 7 parejas para los animales limpios, Dios estaba preparando la continuidad de especies para sacrificios y celebraciones futuras, mostrando que cada detalle tenía un propósito y un significado. Reducir la narrativa a 2 de cada uno es borrar capas de comprensión, transformando una instrucción rica y estratégica en una historia simplificada, casi folclórica. Noé, con su obediencia, seguía instrucciones precisas y cada número tenía un peso simbólico y funcional. Este matiz nos recuerda que la Biblia no se limita a contar una historia encantadora para niños. Revela lógica, planificación e intención divina en cada elección. El mensaje trasciende la cantidad de animales, resaltando la importancia de la obediencia fiel y del cuidado de toda la creación, detalles que fácilmente se pierden cuando la tradición popular interfiere. Cuando oímos la palabra Lucifer, nuestra mente la asocia automáticamente con el diablo,
el orgullo y la caída celestial. Pero esta conexión no es tan directa como parece. El origen del nombre proviene de Isaías 14:12, que en la versión en latín dice: Quomodo sesidisti de caelo, Lucifer, quimane orievaris, traducido como ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? En el contexto original, el texto se refiere a un rey de Babilonia, no a un ángel rebelde. El término estrella de la mañana era una metáfora para la arrogancia y la caída del poder, no una descripción literal de Satanás. Con el tiempo, las tradiciones cristianas medievales fusionaron este pasaje con narrativas sobre ángeles caídos, consolidando a Lucifer como el nombre del diablo. La Biblia nunca presenta explícitamente esta identidad, y asociarla de forma directa es un ejemplo clásico de cómo las interpretaciones literarias y teológicas transforman las metáforas en realidad concreta. Así, el mito del nombre Lucifer nos muestra cómo la cultura puede superponerse a la palabra, creando certezas que nunca existieron en el texto sagrado. La confusión sobre Lucifer revela cómo a la imaginación humana le encanta llenar los vacíos de la narrativa bíblica. Poetas, escritores y teólogos a lo largo de los siglos reinterpretaron Isaías 14 como una descripción literal del diablo, creando imágenes vívidas de un ángel orgulloso y caído. Esta construcción literaria es poderosa, simbólica e influyente, pero no corresponde al texto original, que critica la soberbia de un gobernante humano. La Biblia, en sus palabras originales, nunca nombra a Satanás como Lucifer. La tradición se fortaleció debido a la fuerza del simbolismo y a la necesidad de representar el mal con una figura concreta y nombrada. Entender esto nos permite separar la poesía y el mito de la revelación divina, recordando que algunas certezas que damos por verdad absoluta pueden, en realidad, ser ecos de la interpretación humana. El verdadero enfoque del texto es sobre la arrogancia, el orgullo y la consecuencia de la soberbia, lecciones aplicables a cualquier época y no restringidas a una entidad específica. La imagen del diablo sentado en un trono de fuego, gobernando el infierno con cuernos y tridente, es casi inseparable de la cultura popular y del cine. Pero si volvemos a las Escrituras, descubrimos que esta visión no es bíblica. Términos como Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento describen lugares de descanso o separación, no un reino de tortura bajo el mando de Satanás. El diablo es presentado como tentador, acusador y adversario, pero jamás como soberano de un reino infernal. La idea del infierno como una prisión de fuego eterno, gobernada por él, surgió en obras literarias medievales, sermones dramáticos y tradiciones culturales que querían personificar el mal. En el texto bíblico, el foco está en la justicia de Dios y en la consecuencia de los actos humanos, no en la teatralidad de un gobernante demoníaco. Al perpetuar esta imagen, distorsionamos la comprensión del papel de Satanás y oscurecemos el mensaje central. Lo que realmente importa es obedecer, amar y confiar en Dios, y no temer a figuras literarias que nunca ejercieron un dominio literal. La persistencia de la idea de que Satanás gobierna el infierno ilustra cómo las imágenes dramáticas se arraigan en la imaginación colectiva. Pinturas, películas y literatura medieval reforzaron el estereotipo, transformando la figura del adversario espiritual en un rey tiránico del tormento. Sin embargo, la Biblia muestra un panorama diferente. El infierno, o castigo final, está en manos de Dios, no de Satanás. Él actúa como acusador y engañador, pero la soberanía sigue siendo divina. Esta distinción es crucial para entender el propósito espiritual de las Escrituras. El mal existe, pero no posee un poder absoluto. Dios mantiene el control y la justicia. Al corregir esta visión errónea, nos damos cuenta de que el temor exagerado al diablo no debe sustituir la fe y la confianza en el Creador. El mensaje bíblico real es sobre la vigilancia,
el discernimiento y la rectitud, no sobre figuras mitológicas que surgieron de la imaginación humana. La imagen clásica de Pablo cayendo de un caballo en el camino a Damasco es tan popular que muchos la consideran parte de la narrativa bíblica. Sin embargo, si leemos Hechos 9, 3, 4, veremos que no hay mención de ningún caballo, mas yendo por un camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El texto enfatiza la intervención divina, el choque espiritual y la conversión de Saulo en Pablo, pero no describe ningún transporte o animal. La idea del caballo probablemente surgió de tradiciones artísticas y literarias, como una forma de dramatizar la historia. Al deshacer este mito, nos damos cuenta de que lo que realmente importa es la experiencia transformadora, la revelación y el llamado de Dios. Así, concluimos nuestro viaje por los 10 grandes engaños que muchos creen que están en la Biblia. Cada mito derribado revela que la palabra es más profunda, más misteriosa y más precisa de lo que la imaginación humana podría inventar. Que estas revelaciones nos hagan mirar el texto sagrado con ojos críticos, curiosos y atentos, y que el respeto a la Escritura siempre vaya acompañado de reflexión y discernimiento.